Y ahora nos vamos con el análisis. Contamos con la participación de Martín Guerra desde Perú, quien es analista político y escritor, miembro de la Organización de Izquierda Socialista. Bienvenido, Martín, a Jugada Crítica. Ante todo, se encuentra usted en una cumbre que quizás la vemos como la más resaltante, la Cumbre de los Pueblos. ¿Cuáles son los elementos que resaltan los pueblos en esta cumbre? ¿Por qué es tan importante que los pueblos se manifiesten frente a estos mandatarios y en especial los que están de alguna manera llevando adelante ese eje neoliberal que hoy día intenta golpear a los pueblos de la región? Adelante. Muy buen día, Laila, y un saludo a tu programa de aquí desde el Perú. Un fuerte abrazo desde la Cumbre de los Pueblos. Dos cosas para iniciar nuestra opinión. Lo primero es que es cierto, la Cumbre de los Pueblos en este momento resalta porque de alguna manera organiza al pueblo para poder opinar respecto a la Cumbre de las Américas, que es una organización unilateral que jamás convoca a los pueblos para que ellos manifiesten su opinión. Así que los pueblos tienen todo el derecho a organizarse y se están dando una serie de espacios desde hace una semana, desde que se inició la semana, donde los pueblos plantean sus reivindicaciones, sus opiniones y, por qué no, también sus planteamientos en contra del imperialismo y de un modelo excluyente como es el modelo neoliberal del sistema capitalista. Lo segundo es que manifestamos desde aquí nuestra completa solidaridad con el pueblo bolivariano y su presidente digno, el presidente Nicolás Maduro, a quien nuestro gobierno nuevamente, unilateralmente, pretendió excluir de la cumbre, pero lo que no saben es que los pueblos del mundo están hermanados y Nicolás Maduro y todos los presidentes progresistas del continente y del mundo están aquí presentes en la Cumbre de los Pueblos. Martín, queríamos preguntarte también, hay elementos que los pueblos están reclamando en esa cumbre. ¿Cuáles son los principales elementos que se está presentando en ella? Y cómo también entender la presencia de mercenarios traídos desde Miami a ese espacio. ¿Qué intentaron hacer los mismos? Adelante, Martín. Sí, lo primero... Los pueblos están pidiendo, primero que nada, soberanía, su soberanía territorial, soberanía en el manejo de sus recursos, que estas pseudo-democracias que vivimos en muchos de los países de América Latina, uno de los cuales es mi patria, el Perú, en realidad llegue las decisiones de cómo se explotan los recursos naturales a partir de lo que los pueblos deciden, es decir, que los pueblos tengan un manejo de su territorio y sus recursos naturales. Eso no está ocurriendo. Lo segundo es que cesen las privatizaciones, las concesiones de espacios territoriales para las mineras transnacionales que expolian y no se ve el beneficio en ninguna de las localidades más humildes de nuestra patria. Lo tercero es que hay que acabar con el analfabetismo, que haya salud cubierta, educación cubierta, trabajo digno para todos. Y esos son, digamos, los puntos más importantes y uno más, ¿no? El criterio político. Se habla de democracia, pero los pueblos no participan en la toma de decisiones. Es muy difícil inscribir una organización partidaria en nuestro país. Se piden una serie de requisitos que son prácticamente millonarios, imposibles de resolver. Y entonces es una democracia farisea, la llamamos nosotros, porque los pueblos no participan ni en la toma de decisiones ni en la forma de llevar a cabo la política práctica. Y respecto a lo segundo, es cierto, hemos visto muchos individuos que han sido traídos aquí por la gusanería internacional. Están aquí, llegan desde Florida, de muchas partes, pero principalmente de los Estados Unidos, y están generando toda una campaña, entre comillas, de pretendido desprestigio de la revolución bolivariana, y no solo la revolución bolivariana. Ahora están criticando, atacando todos los gobiernos progresistas. En realidad hay una hazaña, por ejemplo, contra el presidente Lula, se está haciendo una persecución política e ideológica contra el presidente Correa. Es decir, los actuales gobiernos de Temer, de Macri, Peña Nieto, el de Colombia y el de Perú, están en una santa cruzada, entre comillas nuevamente, contra los progresismos en el continente y contra cualquiera que plantee abajo el imperialismo y que proponga una dignidad desde la toma de decisiones políticas desde los pueblos. Y entonces la Cumbre de los Pueblos se levanta contra eso. Hay muchos espacios de los pueblos que se han organizado en Lima. Tenemos felizmente delegaciones de venezolanos, cubanos, panameños, paraguayos, uruguayos, bolivianos, argentinos. De repente se me escapa algún país hermano, pero han hecho todo el esfuerzo para venir a cuenta propia, para defender la voluntad de los pueblos y decirle al imperialismo de una vez por todas que entienda bien. No estamos ya en las épocas pasadas de la larga noche neoliberal. Ahora hay un pueblo organizado que sabe decir no y sabe construir propuestas. Así
Así es, bueno, agradecemos a Martín Guerra desde Perú esta participación. Lo cierto es que los pueblos reclamando su derecho, los pueblos se imponen en esta oportunidad ante estos gobiernos neoliberales que pretenden imponerse nuevamente ante las mayorías.